Hoy se cumplen 98 días del estallido social. ¿Qué ha cambiado desde esa fecha a hoy? Muy poco. El ingreso mínimo, por ejemplo, sigue siendo 301.000 pesos. Las pensiones, que son una de las causas más importantes del descontento social, siguen postergadas, porque el gobierno hoy se empeña en llevar adelante una reforma que no reforma, que solo mantiene y consolida el sistema fracasado de cuentas individuales que ha sido objeto de descontento, de cuestionamiento por las grandes mayorías. La salud sigue en manos de sectores que la convirtieron en uno de los negocios más suculentos. En estos días, después que el ministro Mañalich señalara que tenemos un sistema eficiente, operaban a un paciente con la luz de un celular. Ese es el nivel de precariedad de nuestro sistema público de salud. En fin, podríamos hablar mucho rato, pero la verdad que las cosas no cambian mucho. Y lo peor es que las instituciones más desacreditadas del gobierno y el Congreso siguen aprobando las leyes contra nuestros intereses. Una pequeña explicación sobre la reforma previsional que me parece relevante señalar. Hoy se legisla en el Congreso con un proyecto que ha presentado el gobierno y que le ha puesto suma urgencia para consolidar este sistema absolutamente fracasado. ¿Por qué decimos que no puede mejorar la propuesta del gobierno? Porque el gobierno insiste en mantener la capitalización, que para que cumpla con el objetivo tienen que darse a lo menos dos variables fundamentales, que se muevan siempre coherentemente en sentido creciente, para asegurar que cada cual pueda durante su vida activa ahorrar lo suficiente para financiar la etapa de la vejez. Es la política del ráscate por tus propias uñas. La pregunta es que si podemos lograr en Chile un sistema que nos permita ahorrar durante la vida activa recursos suficientes para pagar pensiones. La respuesta categóricamente es no. ¿Por qué? Porque el mercado laboral chileno es tremendamente precario. La gente gana muy poco y la densidad, que otro factor importante, la densidad hace referencia a los años que usted contribuye, y como el empleo inestable, lo más probable es que ahorre muy poco. Bueno, ese es un sistema fracasado y se persiste en mantenerlo. ¿Cuál es lo grave? Que un sector del Congreso negocia por fuera, la democracia cristiana. Ya lo anunciaba recién en los medios Gabriel Silver, que se estaría llegando a un acuerdo en circunstancias que recién se estaban escuchando las distintas propuestas de la gente. Es decir, los que llaman a respetar la institucionalidad son los mismos que la transgreden de manera permanente, sostenida sistemáticamente, y es por eso tanta irritación de parte de la gente. Bueno, hoy me tocó participar en un seminario sobre derechos humanos a propósito de la avenida de Garzón a Chile, en el ex Congreso Nacional aquí en Santiago. Me tocó participar con grandes amigos, entre ellos Rodrigo Mundaca de Modatima, y la pregunta que abría el debate en este seminario era si es compatible el neoliberalismo con la democracia. Pues bien, una pregunta absolutamente pertinente, relevante, que para responderla hay que ver qué es lo que ha pasado en nuestro país, cuyo modelo económico, que es de un capitalismo absolutamente salvaje, que la gente lo denomina como un sistema neoliberal, ha de manera sostenida transgredido derecho, conculcado derecho. En el caso particular de los chilenos, ha acabado con prácticamente toda la seguridad social, convirtiéndola en un negocio, lamentablemente un negocio espurio. La salud, las pensiones, bueno, y otros derechos tan importantes como la educación, y para qué hablar de el derecho a este bien de uso público que es el agua, que se encuentra absolutamente privatizado en Chile. Es decir, vivimos en un país donde los derechos fundamentales propios de este modelo neoliberal son convertidos en negocios. Es decir, todo lo que conocíamos como derechos fundamentales se convirtieron en negocio para unos pocos. La pregunta entonces ¿es posible recuperar todos esos derechos que los teníamos conquistados hace algunos años atrás, hace 2-3 décadas atrás, y seguir manteniendo el neoliberalismo? Hemos respondido casi todos los participantes de este foro, que hubo mucha gente en el Congreso en la mañana, que no. Y por una razón muy sencilla, porque los sectores que han concentrado la riqueza de manera permanente en nuestro país insisten en mantener el dominio, el control sobre una parte importante de los derechos, porque se apropian, digámoslo claramente, se apropian de lo que hay detrás de ellos, que es el dinero, que es la contribución que hace el Estado y los trabajadores permanentemente. Y es por eso que resulta absolutamente contradictorio
poder señalar o sostener que el neoliberalismo es compatible con la democracia. Lo cierto es que la democracia de hoy ya prácticamente no es la democracia que conocimos en el pasado, puesto que reprime, conculca derechos, negocia por fuera de las instituciones y por lo tanto estamos conminados a tener que seguir librando una batalla importante por la restitución de los derechos fundamentales que están en contra de lo fundamental. Bueno, estamos en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile en el programa Debate Social, en nuestra señal online radio.uchile.cl, la señal en vivo. Tenemos también la posibilidad que nos llamen a través de WhatsApp para que interactuemos. El número es más 569-3349-8217. Me encuentro con mi compañera y amiga Miriam Campuzano, que nos acompaña permanentemente. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, Luis. Bueno, agradecer a todos quienes nos honran con su sintonía, como siempre lo digo. Un saludo caluroso a todos los trabajadores, estudiantes, dueñas de casa, los que están trabajando en sus autos, los que nos escuchan. Y aquí estamos nuevamente, pues dando la lucha en este espacio que es lo que necesita los actores sociales, los luchadores sociales por un Chile nuevo, por este Chile que despertó, que se estaba acumulando una fuerza como una olla a presión. Y es importante el tema de las pensiones, que siendo el tema más relevante de este estallido o movimiento social, sin embargo, el gobierno insiste en sacar con un 6% de aprobación una reforma de pensiones que no toca a la AFP y que por el contrario les hace un aporte mayor para las compañías de seguro o para las compañías privadas que manejan los fondos de pensiones de los y las trabajadoras en Chile. Es vergonzoso lo de la democracia cristiana porque ya nos están acostumbrando, o sea, para el pueblo este partido es un partido netamente de derecha, es un lobo disfrazado y nada nos sorprende. No nos sorprende que ellos no entiendan que un nuevo sistema de pensiones para Chile sí es posible y que es un tema político y no es un tema técnico. Es un tema político. En la mañana el debate estuvo muy bueno con Marco Kremerman, que expuso donde decía que en otros países los sistemas de reparto son simplemente un complemento, los sistemas de AFP. Y aquí, por el contrario, el sistema de AFP es la base fundamental. Entonces, todo lo contrario. Así que estamos aquí. Luis, le das la bienvenida a la... Sí. Estamos con una gran amiga también, una luchadora social, nuestra querida compañera Doris González, quien es dirigente y vocera del movimiento Pobladores Ucamau, un movimiento que lleva años librando una batalla importante por la restitución de otro derecho tan importante como las pensiones, la salud, que es el derecho a la vivienda digna. Bueno, Doris González está hoy día con nosotros. Vamos a conversar mucho acerca de este derecho tan importante conculcado, que es la vivienda, pero también vamos a aprovechar de conversar con ella y quiero partir con eso, porque esta semana interpusimos un recurso de amparo en favor de Doris para que se investigue la amenaza, la persecución de la que ha sido objeto durante estos últimas semanas, últimos meses, con seguimiento y autos sospechosos frente a la puerta de su casa, que es una cosa absolutamente inaceptable, y desde aquí, desde esta tribuna, por supuesto expresamos, como lo hemos dicho tantas veces, la solidaridad con nuestra compañera, pero al mismo tiempo exigimos a las autoridades que nos estén escuchando la pronta intervención en estos temas, porque esto no es casual. Los seguimientos operan desde el Estado, desde las organizaciones del Estado. Ya lo sufrimos varios hace poco y por lo tanto creo que es menester señalarlo cuantas veces sea necesario. Así que bueno, partir preguntándote por ahí, Doris, bueno, darte la bienvenida a nuestro programa y partir preguntando cómo estás tú como persona primero, tu vida familiar. Eso necesitamos saber. Bueno, hola Doris, bienvenida. Bueno, gracias. Es un placer estar acá con ustedes, con grandes amigos, compañeros, con quienes nos encontramos cotidianamente en esta lucha por la recuperación de nuestros derechos, de nuestra democracia real.
Y bueno, ¿cómo estoy? Como siempre, aquí Sí, me al pie parece del muy cañón, bien, muy con bien. alegría, Combatiente. con rebeldía, como siempre. Sí, la lucha es con alegría también hemos Sí, dicho. Sí. por supuesto. Si no existe la alegría para enfrentar las luchas, es muy difícil seguir con las mismas ganas y la misma fuerza. La verdad es que, bueno, han sido días complejos, no lo voy a negar, porque sin duda que exista este tipo de hostigamiento, los seguimientos, las amenazas constantes que se han repetido en mi contra. Sí, a veces como que uno también dice, chuta, es el costo que hay que pagar también por decir la verdad, por ser transparentes, por luchar por un país distinto, donde hay un pequeño sector que no quiere renunciar a sus privilegios. Y es lamentable que estas mismas prácticas que se sucedieron en el pasado se sigan aplicando hoy día, cuando se dice que es un país distinto, que hay más democracia, pero lamentablemente los métodos que operan desde el Estado y desde estos grupos que emergen desde la oscuridad, que no muestran su rostro, que están bastante escondidos y que, bueno, también con un acto de cobardía intentan amedrentarnos y asustarnos. Afortunadamente no he estado sola en ningún momento a partir de todas estas cosas. Mi familia ha sido un espacio de resguardo muy importante, a pesar de que a ellos también se les produce bastante susto y preocupación del tema, pero ha sido un espacio de contención, al igual que mi organización, que mis compañeras y compañeros con quienes he podido contar en estos momentos, quienes también me acompañaron. Bueno, ustedes fueron parte importante del día miércoles, sí, cuando estuvimos ahí en tribunales. Y la verdad es que para mí lo más gratificante de todo esto es no sentirme sola, sentirme acompañada, sentir que somos muchas y muchos los que estamos dando esta batalla. Sí. Y bueno, y que lamentablemente estos métodos fascistas de amedrentar, de mentir, de intentar dividir a las organizaciones, de sembrar la duda, la desconfianza, no lo van a lograr. No lo van a lograr de ninguna manera. Sí, Tori, mira, ya han habido otras denuncias de seguimiento a dirigentes sociales, incluyendo la filtración desde Carabineros que se conoció como Paco Lee, donde se daban a conocer varios nombres. ¿Cuál crees tú que es el razonamiento para desplegar personal y tiempo en estos operativos contra dirigentes sociales que dicen públicamente cuáles son sus demandas, actúan a cara descubierta, son dirigentes públicos, sus demandas también son públicas? Entonces, que desde el movimiento social de ustedes, Ucamau, que ha jugado un rol importante en la pelea por la vivienda digna, ¿cuál crees tú que es el razonamiento que hoy día inspira estos seguimientos, esta práctica del terror que ya la conocimos, los que estuvimos en la dictadura, y que se pretenden reactivar? Yo creo que lo primero es que intentar inmovilizarnos. O sea, que este terror, este pánico que intentan imponernos sea el que nos deje inmóviles y que no podamos seguir organizándonos, que no queramos seguir saliendo a la calle a manifestarnos. Y en esto también quisiera detenerme unos minutos. Hace menos de una hora nos avisan que un compañero nuestro de la Juventud Popular, que es Roberto Maripán, que hoy día la juventud de Ucamau tenía un encuentro. Él salió de su casa con dirección al encuentro a tomar la micro y un vehículo de la PDI lo tomó detenido, lo tiene ahora en este momento en el cuartel de investigaciones. Mira, qué grave. Y también queremos denunciar ese hecho. No es posible que este actuar se empiece a cotidianizar, que lo empecemos a naturalizar, porque no es una forma de construir verdaderamente un país democrático, un país con justicia. Claro. Entonces estamos muy preocupados por el compañero. Se están activando todas nuestras redes legales y todo, pero también vamos a necesitar del apoyo de nuestras compañeras y compañeros que hoy día estamos luchando por un Chile distinto y denunciar este hecho que es un acto de terrorismo puro. Yo creo que es impresentable que se hagan este tipo de detenciones por encargo más del bloque del gobierno. O sea, creo que ni en la época de la dictadura era tan descarado que un joven salga de su casa y vaya a ser interceptado y detenido. ¿Bajo qué cargos? O sea, no se entiende. O sea, eso es una persecución política claramente. Bueno, ese tema hay que seguirlo denunciando en todos los espacios que sea necesario, desde aquí, desde la Radio Universidad de Chile, también interpelar a los políticos de este país que
han seguido llevando adelante la agenda legislativa de un gobierno que cuenta con el 6%, a que se pongan de pie, a que restituyan o intenten restituir la política como una actividad noble, digna del ser humano, y enfrenten esta estrategia del gobierno de reprimir a los dirigentes sociales. O sea, si empiezan a producirse este tipo de seguimientos, de hostigamiento, de represión sutil, por supuesto que también estamos enfrentados a un momento crítico para la sociedad chilena. Es un momento demasiado crítico y un momento donde incluso resulta impresentable que un presidente que tiene el 6% logre llevar adelante procesos legislativos en el Congreso y que sean aprobados. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Cuando los diputados, diputadas dicen que están a favor del pueblo, que están defendiendo los intereses del pueblo, bueno, ¿y dónde están los hechos concretos de eso? Todavía no los vemos, todavía no logramos ejemplificar en hechos concretos un cambio verdadero de cómo se hacen las políticas públicas en este país y cómo de verdad la gente se sienta representada por quienes dicen que fueron electos por votación popular, pero que en definitiva siguen legislando a espaldas de nosotros, en contra de nosotros y aprobando leyes que incluso nos criminalizan y nos ofrecen cárcel por simplemente salir a manifestarnos. O sea, yo recuerdo hace algunas semanas atrás cuando estaba esta ley del que baila pasa, que era un acto de terrorismo y todas las imágenes que ocupaban los medios de comunicación eran las imágenes que cuando salimos a cortar la calle como Camao para poder manifestarnos y para poder visibilizar una demanda que no es solo nuestra, no es solo por una vivienda digna, por democratizar la ciudad, sino que por justicia social, que es lo que estamos pidiendo hace ¿cuánto? ¿100 días ya? Sí. Respecto de eso mismo, yo creo que ellos, bueno, el común de la gente dice es que no han entendido nada. Yo al contrario pienso que han entendido todo, pero ellos no están dispuestos a perder sus privilegios por lo mismo. El país, luego de este levantamiento el 18 de octubre, cambió. Ya es otro país, hemos avanzado todas las clases de cívica que no nos dieron por décadas. Bueno, la gente que se concientizó, se motivó, es capaz de hacer cabildos, es capaz de participar en discusiones políticas, pero tú como vocera de Ucamau, que representas el pueblo en sí, o sea, el chileno de verdad, ¿cómo ves en los pobladores de tu organización el antes y el después del estallido? Mira, el otro día conversábamos con varias compañeras, compañeros, con vecinos, y de hecho algunos comentarios que incluso salen en las redes a partir de esto, decía que nunca nadie va a volver a ser la misma persona después de todo lo que ha pasado. O sea, primero, el primer paso para mucha de nuestra gente es organizarse a través de la lucha por la vivienda, y eso ya te comienza a cambiar el switch inmediatamente y dejaste de ver tu demanda particular e individual como una demanda colectiva y salieron a pelear juntos. Pero lo que sucedió el 18 de octubre fue, digamos, una apertura y decir, o sea, ¿hasta cuándo íbamos a seguir aguantando esta situación? ¿Cuánto más podíamos seguir soportando que nos siguieran pisoteando, que nos siguieran mintiendo, que las cosas que se generaran, o sea, la riqueza que se produce en este país, nosotros jamás podríamos disfrutarla, no tenemos derecho a nada hoy día. Si lo único que falta un poco es que nos empiecen a cobrar por el aire que respiramos, y yo creo que no es una idea que no hayan barajado en este tiempo, sino que entonces esta idea de cambiar las cosas, pero que además yo creo que acá hay una cuestión que es central y que es muy importante, es darnos cuenta que no podemos alojar en otros lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Tenemos que ser nosotros partícipes de eso, no esperar que otros digan que nos van a representar para poder hacerlo. Y eso yo creo que ha sido fundamental durante estas semanas, durante estos meses de grandes movilizaciones y que digamos no han frenado y que incluso han validado en muchos de los casos los métodos de autodefensa que también tiene el pueblo, que es una cuestión... Es un debate complejo, un debate controvertido. Creo que aún falta mucho análisis para abrir ese debate en Chile. Creo que es tremendamente necesario el derecho a la autodefensa. Muchas veces se confunde con otro tipo de acciones, de actitudes. Creo que Chile está enfrentado hoy día a profundas transformaciones, a muchos cambios, y es por eso que creo que se requiere de un debate más a fondo para precisar. Yo te quería preguntar, Doris, en el marco de la actual crisis, de las perspectivas también, porque creo que hay, si bien es cierto, lo decíamos en el inicio, que
el salario mínimo sigue igual, las pensiones probablemente van a seguir sosteniendo este sistema de capitalización, pero hay triunfos morales, la gente está muy convencida, está muy comprometida a no dejar pasar este periodo. Se nos viene el plebiscito, el cambio, comillas, cambio constitucional, hay una pequeña luz, a pesar de todo lo que hizo el poder, el Congreso en esa noche del día 15 de la madrugada, el día 15 de noviembre. Pero ya hay una apuesta. ¿Cuál es la postura de Ucamao? ¿Cómo ven los profesores este proceso? ¿Qué van a hacer frente al proceso? Porque hoy día está, eso tenemos certeza, que el día 26 de abril hay un plebiscito en Chile. Sí, mira, esto más allá de que no sea específicamente asamblea constituyente lo que diga el papel, pero es un espacio que tenemos que disputar. No podemos dejar nuevamente la institucionalidad al arbitrio y la cancha completa para que solamente ellos sean los que jueguen, sino que nosotros en este caso lo que vamos a salir también es a disputar. Queremos que se cambie la Constitución, queremos un cambio constitucional, pero ese cambio constitucional nosotros tenemos que participar, y ahí también tenemos un desafío, y es lo que nosotros esperamos, que esta votación sea tan masiva que no les permita tener un margen mínimo de ganancia al cambio constitucional, sino que sea, así como decimos nosotros, que sea una ganada tremenda, que el margen entre una y otra opción, entre el no cambio constitucional y sí al cambio constitucional, sea grandísimo, sea tan explosivo que hasta ellos se sigan... bueno, eso es un poco la idea, claro. Pero que sigan teniendo el miedo que tienen hoy día a cambiar las cosas. Oye, Dori, te quiero interrumpir porque teníamos también invitado a otro gran luchador social, así tan grande como tú, que es Rodrigo Mundaca, vocero del movimiento Modatima, un compañero que también ha sido objeto de amenazas, de represión, de seguimiento, pero también un compañero que conocemos con Dori hace muchos años también. Sí. Y no sé si está al aire, todavía está al aire, ¿sí? Ya entonces queremos saber, Rodrigo, un abrazo grande, aquí estoy con Dori y con Miriam, queríamos darte un gran abrazo, fuerte compañero. Hola. Bienvenido Rodrigo, gracias. Hola Rodrigo, abrazo compañero. Hola, muchas gracias por este contacto, Luis, Miriam, Dori, grandes amigos de toda la vida, combatientes ejemplares, y nada, estoy aquí a disposición de ustedes siempre. Sí, bueno, partimos aprovechando a Rodrigo. Bueno, Doris, le preguntábamos al principio, Rodrigo, tú estás al tanto porque también acompañaste en la presentación del recurso de amparo, acompañamos junto con Miriam. Bueno, y además decir que Rodrigo también fue perseguido. Exactamente. Bueno, pero Rodrigo tiene un reconocimiento internacional muy importante, el premio Nuremberg, y sin embargo en Chile las autoridades han sido incapaces de, a lo menos, un gesto de mínima decencia, haberse pronunciado respecto a lo que ha pasado con Rodrigo, pero bueno, estamos en un país donde la indecencia es la característica fundamental de quienes están en el poder, y como nosotros no creemos en esa gente, bueno, Rodrigo, te quería preguntar derechamente, ¿cómo ves el proceso hoy día? Porque ya nosotros también lo decía Dori al entrar, estamos con alegría porque tenemos confianza en nuestra gente, a diferencia de todo lo que piensan muchos, tenemos confianza en nuestro pueblo y tenemos que yo diría, fortalecernos entre nosotros. La confianza es fundamental entre los que peleamos, no entre los que no pelean. Sí. Bueno, la verdad que cuando habláis del proceso me imaginaba que te refieres al proceso constituyente. Así es, recién lo estábamos hablando con Dori. Sí, de acuerdo. Bueno, sin duda, después del 15 de noviembre del 2019, la lectura del periodo cambió. Ese acuerdo ufanamente, ¿no? Por el acuerdo por la paz y la nueva constitución, fue un acuerdo que no contó con la participación nuestra, ningún movimiento social que estaba en la calle y que ha sido protagonista determinante del estallido social desde el 18 de octubre en adelante. Sin embargo, el acuerdo se firma, se cambia la lectura del periodo y entramos en un periodo donde todo el mundo hoy día está hablando del proceso constituyente, está hablando del plebiscito de entrada, sí o no por una nueva constitución y por el mecanismo, ¿no? Convención mixta o convención constitucional, me decía hoy día Carol Cariola me explicaba que no es convención constituyente, el nombre es convención constitucional, sí, donde del 100% son electos. La verdad que nosotros lo que hemos hecho, lo que hemos dicho desde nuestra organización, desde Modatima, salimos rápidamente a señalar de que era muy importante correr la frontera de lo posible, insistir en paridad de género, insistir en plurinacionalidad y en un mecanismo democrático de selección de constituyentes independientes que no necesariamente tengan que ser a través del método de Hon, claro. Es decir, el método de lista, que a nosotros nos parece que ese método de lista es bastante lesivo
puesto que te enfrentas con una tremenda maquinaria, que es la maquinaria de los partidos. Ahora, evidentemente, este plebiscito de entrada, las dos preguntas iniciales, van a ser una batalla feroz. Hoy día los parlamentarios de la derecha, particularmente todo el cuerpo de senadores de la derecha, de Renovación Nacional y la UDI, con la sola excepción de Osandón, están haciendo campaña abiertamente para que no haya proceso constituyente, para que no haya consulta ciudadana, y además parlamentarios, diputados también de ambas bancadas también están en la misma línea, en la misma lógica. Yo creo que va a ser una batalla muy intensa, una batalla que se va a desplegar en todos los territorios. Tengo la misma confianza que tiene la Doris, que tienes tú también. Nosotros confiamos siempre en la voluntad soberana del pueblo pobre, el pueblo sencillo, como decimos nosotros. Sabemos de que el proceso constituyente, la pregunta, el plebiscito de entrada, va a ser un espacio de lucha, un espacio más de lucha. Hemos dicho también públicamente de que no tenemos ninguna intención de abandonar nuestros territorios, de abandonar la calle. Creemos que es muy importante mantener la atención desde los territorios. Sí. Creemos que es muy importante también territorializar este debate. Hay mucha gente que está muy desinformada en los territorios también, y en ese proceso hemos estado desde el primer día del 2020 recorriendo territorios, hablando de la necesidad de recuperar el agua en el marco del proceso constituyente, porque es necesaria una nueva constitución para poder terminar con el modelo privado de aguas, toda vez que el modelo privado de aguas se encuentra consagrado constitucionalmente como tal. Y por tanto estamos en una batalla, yo diría, sin cuartel. Yo creo que la derecha está en el mismo proceso, pero también no es menor de que ellos se van a defender, y quisiera poner como ejemplo aquello que pasó hace 2 semanas atrás. Se presenta una iniciativa legislativa para consagrar el agua como un bien nacional de uso público, y 12 parlamentarios de la derecha son más que 24 e impiden además un proyecto de esa naturaleza con una capacidad de veto minoritaria, pero que tienen capacidad de veto real, y donde además de los 12 parlamentarios que votan en contra de esta iniciativa, 4, Coloma, García Huidobro, Castro y Osandón, tienen derechos de aprovechamiento de agua. Eso es un reflejo. Que hay que cambiar, claro. Es un reflejo de cómo va a trabajar la derecha en este proceso. Rodrigo, respecto de eso mismo, y tú que has liderado esta batalla por un bien tan importante, por un recurso como es el agua, que creo que lo único que lo iguala es el aire, que debería ser del pueblo de Chile, no estar concesionado. ¿Qué te parece o qué opinión tienes respecto de, por ejemplo, el ministro Walker, que más encima es el rostro de la campaña de ahorro el agua del gobierno? ¿No te parece que es una insensatez, es una burla? Y respecto de que te quiere denunciar o pretende denunciar por el daño de imagen, ¿qué imagen si está en el suelo? No sé qué opinión te merece. Mira, lo voy a decir en términos muy populares. Yo creo que el ministro Walker es de un carerrajismo total. Es extraordinariamente carerraja. O sea, y no solo él, el gobierno. Me encanta lo del lenguado del Rodrigo siempre. La imagen del ahorro del agua. El ministro Walker, él y su familia tienen 29.000 litros por segundo, más de 29.000 litros por segundo, lo que equivale al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas, dicho por un hidrólogo en el periódico electrónico El Mostrador. Ahora, el ministro interviene en el debate público, mandando cartas a los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica y que la propiedad privada del agua no se toca. Encabeza delegaciones a China para aperturar el mercado de peras, manzana y cereza, en circunstancias que él es productor de peras, manzana y cereza en la 7ª región. Bueno, eso es tremendo, sí. En cualquier país del mundo, este conflicto de intereses sería un escándalo. Yo diría que el explicarlo con peras y manzanas dice relación precisamente con esto, con lo escandaloso que es el que haya un ministro que sea dueño de derechos de aprovechamiento de agua, que hoy día tengamos un 67% de la población privada de agua en territorios donde están declarados zonas de emergencia. Es la incoherencia de la familia, incoherencia de la familia Walker. Sí, porque además que cuando se pierde el límite de lo político y económico, porque en este caso van de la mano, o sea, es como ganar un espacio político para asegurar tu negocio, es éticamente inmoral, po. Pero piensa lo siguiente, el huevón está preocupado de tener agua para regar sus peras y sus manzanas, y tenía 12 millones de personas viviendo privadas de agua en territorios como Coquimbo, Atacama, Valparaíso. Tiene derechos a perpetuidad de esa agua y tiene derechos, sí.
y se pone como rostro de una campaña para que el uso Increíble. doméstico del agua, que no alcanza a ser ni el 5%, se ahorre. Sí. Es Es insólito. increíble, pero además tiene derechos de aprovechamiento de agua permanente y de ejercicio continuo, pero además tiene derechos de aprovechamiento de agua en el Maule, en Pucón, en Aysén, en distintos ríos del Maule, tiene derecho de agua en el río Claro, en el río Maule. La verdad que es una situación bien inadmisible, muy, muy inadmisible, pero además también eso da cuenta efectivamente del compromiso que tiene el gobierno de Piñera con el modelo privado de agua. Al mantener al ministro Walker en el gabinete, eso da cuenta de que la profundización de la mercantilización de los bienes naturales comunes, particularmente el agua, es francamente increíble e inadmisible. Piensen lo siguiente, en este minuto se están rematando 38 ríos, rematando ríos. Cuando tú relatas esto en el ámbito internacional, la gente nos queda mirando con una cara diciéndonos, ustedes los chilenos son todos hueones que permiten que les rematen los ríos, disculpen, no. Sí. Y la verdad que efectivamente esto es una cuestión completamente inaudita e inadmisible. Es tremendamente doloroso escuchar eso, pero además, como la palabra que ocupaba Rodrigo, el carerrajismo, porque, por ejemplo, destituyen a una persona que fue ministro, y la destitución está, pero resulta que ahora va a ser la cabeza, digamos, de un proceso de cambio constitucional. Es que yo sí coincido con eso, es una tremenda provocación lo que está haciendo el gobierno, volviendo a poner a Chadwick en la palestra política y digamos, y en un proceso que ha sido tan importante y que ha sido tan peleado además por la gente. Entonces, ese tipo de actuar es increíble e impresentable. Sí, bueno, eso es como cuando sí. eso es como cuando éramos chicos, Lucho, cuando éramos chicos y nos desafiábamos a pelear y te tocaban la oreja. Y si el güey era más choro, te tocaba la oreja con escupito. Entonces, en el fondo, hoy día nos tocan la oreja 2 veces y nos desafían a pelear y después se sienten completamente sobrepasados cuando la gente sale a la calle. Sí. Esto da para un debate mucho más de fondo porque tiene que ver con la generación de la violencia. La provocación de colocar a Chadwick es un acto absolutamente violento. Y quienes permanentemente condenan la violencia tienen que dar cuenta de este acto que creo va a ser el acto más violento si que efectivamente se concreta. Bueno, queremos agradecerle a Rodrigo porque sabemos que hizo un paréntesis está en un foro ahora en el Maipo, cerca del Maipo. Y bueno, y esperamos que alcance a llegar porque a las 6 te esperamos ahí en las puertas de la Universidad de Chile. Listo, un abrazo grande. A ustedes también, Rodrigo. amigos queridísimos, los quiero muchísimo a todos, a los tres. Y nada, hay que seguir adelante y vamos a seguir adelante peleando juntos. Una pausa ahora. Abrazo, Rodrigo, y mucha Chao. fuerza. Abrazo. La lucha continúa. Abrazo, compañeros. Fuerza. Chao. Bueno, estamos de vuelta aquí en Radio Universidad de Chile, en el programa Debate Social, Radio de Chile, Universidad de Chile, la radio que piensa, en la 102.5 FM y en su señal online. Les recordamos a todos los auditores que hoy, a partir de las 6 de la tarde, el movimiento No Más AFP hará una nueva marcha desde la casa central de la Universidad de Chile hasta la Plaza de la Dignidad. Porque hoy en el Congreso se vota el sistema de pensiones y es importante que la gente se manifieste. No es posible que un gobierno, como decía anteriormente, con este nivel tan bajo de aprobación, nivel histórico, sea capaz, junto con los senadores y diputados, de promulgar sus leyes que no favorecen lo que demanda el pueblo en la calle. Así que a todos los auditores los esperamos a las 6 de la tarde en la Casa Central de la Universidad de Chile para marchar en contra de este sistema de pensiones. En todo el país, se está marchando en todo el país a las 6 de la tarde, en todas las plazas Sí, públicas. de Arica a Magallanes también las coordinadoras regionales y provinciales han organizado sus movilizaciones. En un día de verano, así que con todo lo que implica ello, mucho calor, un día de verano, la gente está de vacaciones, pero es importante no bajar los brazos, dijimos que no había que bajar los brazos, por cierto, menos la gente que está participando hoy día, porque la gente también necesita descansar, porque estamos muy agotados, ha sido muy intenso estos 98 días. Muy intenso y además que hay que también mantener la latencia de la demanda. Exacto. Y en esta fecha es complejísimo. Sí, entonces siempre en la época de verano se aprueban leyes que pasan entonces por eso tenemos que seguir atentos y desde donde estemos tratar de vincularnos con la movilización que se vayan generando en los diferentes territorios, aunque sea en la playa. Yo creo que deberíamos sacar su cartelito a los que están en la playa, No Más AFP, hoy día a las 6 de la tarde. Sí, sería una excelente campaña. Bueno, estamos
estábamos hablando con Doris anteriormente respecto de este proceso constituyente, esta convención constitucional que no convence mucho a la gente, pero es que es la única luz de esperanza o la única, ¿cómo decirlo?, que nos queda, la última carta para jugarnos. ¿Cómo podríamos superar el marco establecido por ese acuerdo para que se lograra cumplir un poco las expectativas de la mayoría de la gente, viendo que nos ponen tantas barreras? Por ejemplo, ahora solo los partidos pueden llevar y los independientes no sus candidatos, no tendrán derecho a la franja, y siempre es como paso a paso ir dando la batalla. Sí, es un escenario bastante complejo y difícil. Entiendo que hoy día el Consejo Nacional de Televisión como que está hablando de esta apertura para los independientes, pero no que en realidad es como fue más simbólico, porque además que el tiempo de la franja ya es cortísimo. Claro. Entonces, ¿cómo se logra poner de acuerdo a los independientes a nivel país? Entonces, tendría que haber sido un proceso mucho más serio también, no solamente porque además que qué organizaciones podían aparecer en la franja, el tiempo era muy limitado, entonces es bastante caricaturesco la discusión que se generó en eso. Se da en un contexto sumamente complejo porque el Consejo Nacional de Televisión es un organismo absolutamente deslegitimado porque es un organismo cuoteado políticamente. Por supueto que sí. O Por sea, lo tanto, aquel que piense que todas las cosas nacen de la nada y que no tienen un sesgo político. La que preside el Consejo fue ex subsecretaria ministra del gobierno de Piñera en el primer periodo. Lo grave es que estas instituciones son las que la gente tiene que entender, son las que hay que acabar definitivamente. Son todos los enclaves autoritarios que no se corresponden con un régimen democrático. La democracia significa de alguna manera el ejercicio soberano de la voluntad popular. Aquí no está presente. Lo grave es que este Consejo reafirma la política que hoy día se está implementando en Chile, es decir, una casta política por la altura sigue haciendo caso omiso a lo que pasó después del 18 de octubre, como que si no hubiese pasado nada. Entonces, una franja electoral limitada, estrecha en el tiempo, supeditada a los partidos políticos, pero además nos da cuenta que estamos viviendo por primera vez en la historia quizás un proceso plebiscitario que requiere de mayores esfuerzos. Debiera haber habido una voluntad mucho más fuerte. O sea, tendría que haber habido una voluntad mucho mayor respecto de esto, porque quienes abren la discusión y quienes la logran generar no son los partidos políticos. Entonces es la gente en la calle, son las organizaciones, es el movimiento social que ha venido luchando con las distintas demandas que comenzamos a decir, bueno, ya basta, unámonos, juntémonos, salgamos a la calle. Entonces, igual tiene ese contrasentido. El desdén con el que nos tratan. Yo entiendo el desdén, el desprecio con que se mira a la gente, con el que se escucha a la gente. Es un desprecio absoluto. No sirve esta gente. Pero yo creo que quienes están hoy día jugando el rol, comillas, de oposición, es quizás la gente que va a tener que rendir mucho más cuenta, porque uno ha podría sido lamentable el rol. Claro, de la UDI oposición está jugando su rol, pero uno podría o pretendería o pensaría que tendría un rol mucho más activo aquellos partidos que se autodefinen como de oposición, y sin embargo el silencio es lo que más se escucha. El silencio en estos 98 días, el silencio de los partidos como tales. No ha habido en estos 98 días ningún partido de oposición, ninguno, que haya salido públicamente, el partido con su secretario general, su presidenta, a fijar posición o postura respecto a algún tema relevante, en pensiones, en salud, en violación o transgresión a los derechos humanos. Mira, en educación ninguno. Partido como partido, ojo. Yo creo que el rol de la oposición ha sido bastante deplorable en este último tiempo. Y algunos que se decían oposición que en realidad terminan votando como la derecha, que en realidad solo muestran su verdadera cara, digamos. Tampoco nos sorprende la votación de la democracia cristiana. Sí, no olvidemos que hasta canciones se le ha dedicado a la democracia cristiana históricamente, no es ni chicha ni limonada. Entonces ahí yo creo que lamentablemente, y en esto también hay que ser bastante autocrítica, yo siendo parte del Frente Amplio, el Frente Amplio no ha jugado el rol que debiera haber jugado en esta fase. Se ha equivocado. Después, claro, hay algunos parlamentarios que salen a dar disculpas públicas, que me equivoqué en la votación, pero eso también resulta demasiado irresponsable. ¿Cómo no vas a saber qué estás votando si estás, digamos,
si dices que estás representando a la gente, ¿cómo votas en contra de la gente? ¿Cómo no te fijas lo que estás haciendo? Eso no lo espera de gente como la gente de la derecha, que no tiene como mucho... Melero, como claro, Eguiguren. eso como fanáticos religiosos que votan así como solo por una ideología que es bastante obsoleta ya. Entonces ahí también yo creo que hay que hacer la autocrítica y efectivamente hoy día este proceso constituyente falta mucho todavía por avanzar. Hay que legitimarlo, hay que disputarlo, hay que peleárselo a los poderosos. Pero porque ellos tienen una tremenda campaña hoy día mediática, las radios, declaraciones, salen públicamente a decir que están en contra. Entonces nosotros tenemos que jugar un rol fundamental en el territorio A lo que le las temen, organizaciones. exactamente, a lo que le temen ellos, me refiero a los que han durante tanto tiempo tenido el dominio del poder, es a la masividad, a la gente. A eso le Por temen. supuesto. Cuando desde Arica a Punta Arenas salieron 3, 4 millones esas noches del mes de octubre y parte del mes de noviembre, a esa masividad a la que temían. Yo lo he señalado en algunos debates, no le temen a la protesta chica, donde se levanta una fogata, donde se levanta una barricada. A eso no le teme el poder le teme a la capacidad le teme a la masiva, le teme que a la sea capaz masividad. de parar el país, que sea capaz de poner un paralé a toda la institucionalidad corrupta. Eso, y por eso tenemos que jugarnos con tanta fuerza, porque el primer desafío que tenemos, lo que tenemos certeza, es el día 26 de abril. Están hechas las cartas, no son las que nosotros queríamos, pero el 26 de abril, que queda muy poco, esta semana se nos va, la próxima viene febrero es el mes donde más gente sale de vacaciones y que necesita, porque es un derecho, las vacaciones son un derecho irrenunciable de la gente. Pues bien, nos vamos a encontrar con marzo encima y tenemos que tener la fuerza suficiente. Tú bien lo decías, Dori, también lo decía Rodrigo en la mañana en el foro. La gente en las ciudades, en los territorios, no tiene idea de lo que está pasando. Sí. Y sería trágico para nosotros, los dirigentes sociales que queremos restituir derechos, que la derecha nos terminara ganando en un plebiscito para validar esta constitución espuria. Sería, yo creo, una tragedia. Sería una tragedia, sería un tremendo retroceso para quienes hemos luchado tanto por restituir una verdadera democracia en este país. Y por eso yo... la reflexión que hago, y no solo la que hago yo, sino la que hacemos con nuestros compañeros, es que sería súper fácil seguir disparando, metafóricamente me refiero, para que después no vayan a usar esas palabras los fachos en Twitter, como lo han hecho en otras ocasiones. Entonces, desde afuera y diciendo lo mal que se hace y que este proceso constituyente no es válido, porque también nos quedamos en nuestro espacio de confort. También nos estamos quedando al margen de la política. Y eso ya nos pasó en los 90. Nos pasó en los 90 cuando no se quiso participar del plebiscito, se criticó ese proceso y resulta que el pacto que se hizo por arriba, el pacto que hizo la concertación con los poderes, con la derecha, digamos, dejó a los sectores populares y al mundo de las trabajadoras y los trabajadores fuera de todo, fuera de la política, y desafectó a la gente de la política y lo profundizó. No solo fue la dictadura la que hizo eso, sino que también fue la concertación. Es como ganó y no podemos volver a permitir eso. Ganó el no, pero se aplicó toda la política del sí durante estos 30 años. Entonces, por eso tenemos un desafío y no nos podemos quedar en nuestra zona de confort. Tenemos que salir a disputar. Y cada uno de los espacios hoy día es un espacio en disputa. La institucionalidad, el territorio, la organización, todos esos espacios son espacios que nosotros tenemos que volver a legitimar para la organización, para los cambios que completamente de acuerdo contigo, Doris, pero no queremos cerrar este programa sin antes que nos hables de tu lucha, la lucha de Ucamau, la lucha por la vivienda digna. Quiero mandarle un saludo desde aquí a una compañera que también es parte importante, o fue parte importante de nuestro movimiento, Lucía Vega Seguel de Valdivia, que se conectó hace poco. Ella es una gran luchadora de la zona sur, fue uno de los pilares fundamentales en la constitución de nuestra coordinadora, así que un gran abrazo, Lucía, y un gusto. Un gusto tener. Y respecto de tu demanda, ¿cómo planificar una ciudad más vivible? ¿Cómo eliminar este mercado de un derecho a la vida buena, como tú le dices, y que el poblador común tenga derecho a espacios, áreas verdes, a naturaleza, a una vivienda digna? Sí, mira, recién lo decíamos que no fue solo la dictadura la que desmovilizó Totalmente. Y que desafectó a la gente de la política. A través del Plan Nacional de Desarrollo Urbano del año 79, pero anterior a eso, la Operación Confraternidad, se comienzan a segregar las ciudades y a construir lugares para ricos y lugares para pobres.
y nosotros nos toca vivir en los lugares para pobres, donde no existe ciudad. Eso la concertación lo siguió profundizando, porque lamentablemente el precio del suelo, el valor del suelo, que la dictadura dijo que era un bien no escaso, entonces que se podía expandir la ciudad, y a quienes se nos mandó a vivir a la periferia fue a los pobres, sin posibilidades de desarrollo, sin hospitales. ¿Por qué? Sin colegios, sin hospitales, sin fuentes laborales, sin acceso, sin áreas verdes, sin infraestructura, sin servicios, sin nada. Eso es porque el suelo era más barato en la periferia. Y por eso no da lo mismo dónde se construye, no da lo mismo cómo se construye ciudad. Acá hay un elemento que es vital, y que es el conocimiento situado, el conocimiento que hay en las comunidades para reconstruir ese tejido y esa vida de barrio que lamentablemente hoy día no todos tienen las mismas condiciones. O sea, la cantidad de áreas verdes que hay en Vitacura, en Los Arnechea y en Las Condes no se comparan con los que hay en La Pintana, en el sector norte de la ciudad. Entonces, esas cosas que son a veces que uno dice, bueno, pero hay tantas áreas verdes que exigen, son tremendamente importantes. Porque cuando tenemos parques y plazas, nuestras niñas y niños pueden salir a jugar. No es solo construir unidades habitacionales, sino que construir barrio con infraestructura necesaria. Porque cuando nosotros decimos que democratizar la ciudad es una necesidad, es que podamos tener derecho también a un trabajo digno, pero también a la movilidad, porque hay personas que de hecho se demoran en llegar al centro de Santiago desde Puente Alto más que viajar a Valparaíso. Y eso es una aberración. Solamente para llegar a su fuente laboral ocupan 4 horas diarias de viaje, de movilidad, para poder llegar desde su casa a su trabajo. Y esas no son condiciones de vida. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. Por supuesto. Por eso para nosotros es tan importante, además, la vinculación del desarrollo de de los proyectos de vivienda del barrio, donde las comunidades participen del entorno, de cómo quieren vivir, dónde quieren vivir. Y de esa manera también vamos reconstruyendo ese tejido social barrial que nos impide hoy día mirarnos como iguales. Porque durante mucho tiempo además nos dijeron que teníamos muchos problemas de seguridad, que había que encerrarse en nuestro metro cuadrado, y las rejas comenzaron a ser cada vez más altas, los alambres-púas, las casas más cerradas, con menos luz, con menos derecho a luz. Y eso también es parte del proceso que tenemos que vivir, volver a salir a la calle, volver a conectarnos y a mirarnos con la gente. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Dori, un desafío gigantesco. Miriam, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Se nos hizo cortito. Agradecemos, Dori, agradecemos, Rodrigo. A ti, Doris, bueno, y expresarte toda nuestra solidaridad con el proceso que estás viviendo, señalar claramente nuestro repudio a estas prácticas que se han instalado bajo el gobierno de Piñera, que atentan gravemente contra los derechos humanos. Bueno, que tengamos noticia del joven. Y ahora toda la gente... Un abrazo y un saludo, disculpa, que seguramente espero pronto poder abrazar a mi compañero, al Maripán, que le decimos nosotros, que pronto aparezca, que nos estaban diciendo que no estaba en el cuartel de la PDI, así que estamos ahí articulando la legalidad para a la familia. Bueno, y todos ahora a la Universidad de Chile en Ahumada para marchar por No Más AFP. Nos vemos en un ratito, chao. Nos vemos un rato, hasta luego.